en la lectura hay una serie de preguntas, ¿no? Que inicia así el capítulo y dice, bueno, ¿qué me gustaría para ser feliz? ¿Qué quisiera? Un Ferrari, una cosa grande, una esposa más adecuada, unos hijos, etcétera, etcétera, o quisiera unas vacaciones eternas, etcétera. Y todo esto respondiendo a las grandes preguntas, que las grandes preguntas es, bueno, ¿cómo puedo ser feliz a pesar de? ¿Cómo puedo ser feliz viviendo aquí? ¿Cómo puedo ser feliz si tengo estas dificultades, estas pérdidas, si no gano suficiente dinero, si no me alcanza con lo que tengo, o si tengo suficiente dinero pero no sé disfrutarlo? ¿O cómo puedo ser feliz si mi hija o mi hijo están lejos de mí o no me hablan, no se comunican? ¿O cómo puedo ser feliz si constantemente tengo pleitos, problemas con mi pareja? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo ser feliz? Y los estoicos, de alguna manera, es lo que nos quieren responder, ¿no? A través, pues, de su experiencia. Zenón de Sitio, dicen que era un fenicio, un comerciante, digamos, exitoso, muy exitoso, que tenía algunas cualidades. Por ejemplo, que era muy amable, pero que también era muy firme. Dice que los que lo conocían sabían que él podía enojarse. De hecho, se enojó con algunos filósofos haciendo grandes discusiones sobre lo que había dicho Platón, lo que había escrito Sócrates, en fin, muchas discusiones, ¿no? Y Zenón dice que un poco sintonizaba con los filósofos cínicos y que en contra de los que buscaban el placer, de los hedonistas, de los epicúreos, etcétera, él de alguna manera diseña, algunos dicen que después de que pierde todo en un naufragio, que andaba en una gran embarcación donde llevaba toda su inversión de lo que iba a vender, y etcétera, etcétera, y que hay un naufragio y pierde todo, pero salva la vida, ¿no? Y entonces él empieza a valorar la vida y empieza a decir, bueno, ¿y qué es lo necesario en la vida? ¿No? ¿Qué necesitamos para vivir y para vivir bien? ¿Qué es esencial? Y desde ahí empieza como a hacerse todos estos cuestionamientos y estas dinámicas para entender, bueno, qué nos hace felices, qué es la felicidad, qué podemos esperar de la vida, etcétera. Entonces, el iniciador de este movimiento es Zenón de Sitio, ¿no? Luego uno que dicen que es discípulo, obviamente si ven los años, si él nació más de 400 años después, pues no era su discípulo que iba ahí detrás pegado, pero discípulo de lo que escribió, de lo que dijo, de esa teoría. Los discípulos es como cuando ahora los cristianos dicen, yo soy discípulo de Jesús de Nazaret, ¿no? Y digamos, pero bueno, Jesús de Nazaret ya murió. No, pero está vivo en su esencia, en su espíritu. Pero yo sigo las enseñanzas, ¿no? Entonces, dicen que Musonio Rufo, que fue de los que, de alguna manera, en el principio del siguiente siglo, él defendió y de alguna manera fortaleció este estoicismo, ¿no? Luego Séneca que era como en el Imperio Romano era como asesor, como si hoy día dijéramos que era de esos que estudian ciencias políticas y de alguna manera dan luz para todos los emperadores romanos, etcétera. Luego tenemos a Epicteto, que es alguien que lo hemos mencionado mucho porque en las ciencias del desarrollo humano actual se usan muchas frases de él, sobre todo la que vamos a usar aquí y que yo la uso frecuentemente, ¿no? Lo que te afecta no es lo que sucede, sino lo que tú elaboras en tu pensamiento con lo que sucede. O sea, lo que te afecta son tus pensamientos y eso es neurociencia actual. Y Epicteto en el año 55 al 135, o sea, hace
casi 2000 años, ya lo había descubierto. No tenía las máquinas que tenemos ahora, no tenía la tecnología, pero sí tenía como esa intuición, esa sabiduría, esa percepción de decir, no, no es lo que pasa allá afuera, sino lo que nos decimos de lo que pasa. Y esto todo lo sabemos hoy día. Un problema, por ejemplo, común en nuestro mundo, no sé, el problema que tenemos ahora todos, ¿no? La vacuna sí, la vacuna no, el virus mata, o es el miedo el que mata, o de todos modos el virus mata, pero lo soltaron, o se soltó solo, o es producto de la mutación natural del humano. Todos estos temas podemos meternos a YouTube y hay apasionados del tema que defienden tanto una postura como la opuesta y la defienden pero a capa y la defienden con hechos, la defienden con estudios científicos. Entonces tú dices, wow, pues si esto es verdad, ¿cómo no todos los médicos lo dicen? ¿No? Si esto lo está diciendo un biólogo, ¿cómo no todos los que saben biología dicen, efectivamente así es? Y resulta que nos encontramos con un problema, ¿no? Que decimos, bueno, ese médico, aparte de saber medicina y de estudiar esto, tiene también una creencia, tiene una tendencia, tiene una serie de emociones, tiene una historia, y según esa historia, así actúa, ¿no? Entonces, decimos, ah, caray, ¿no? Si alguien vivió una experiencia fuerte, ¿no? Por ejemplo, no sé, de represión, estuvo en la cárcel, pues por supuesto no tiene la misma experiencia que un teórico que dice, no, hay que ser muy libres. La experiencia, hay que ser muy libres, pero yo un día hablé, me golpearon, me maltrataron, me torturaron, me dejaron estéril, me metieron a la cárcel. Pues el que ha vivido todo eso no solo dice, ah, sí, de todos modos hay que salir a la calle, pues piensa un poco, ¿no? Entonces, bueno, Epicteto nos ilustró con eso. Y luego el gran emperador Marco Aurelio, ¿no? Que estuvo 14 años de emperador romano, que vivió también en los primeros años de esta era, ¿no? Y que realmente, si nosotros hablamos de emperadores romanos, pues decimos, bueno, yo creo que a todos nos viene a la mente Nerón, ¿no? Por ejemplo, y nos viene no de una manera tan agradable cuando decimos, oímos las frases o las meditaciones, el libro de las meditaciones de Marco Aurelio, decimos, wow, ¿a qué voy con todo esto? Vamos a estudiar estos 5 personajes con algunos de los elementos que ellos nos aportan, pero que lo importante de todo esto es, por un lado, relativizar. Es decir, los humanos hemos cambiado mucho la tecnología, ¿no? Por ejemplo, me imagino que la tecnología que Marco Aurelio utilizaba, que la hemos visto en películas de los gladiadores y de todo esto, pues no tiene mucho que ver con los carros autónomos, ¿no? Que dicen, este carro ya tú le puedes chiflar, le puedes mandar un mensaje desde tu celular y viene y se estaciona aquí al lado de tu casa, ¿no? Entonces podríamos decir, wow, pues esas son otras épocas, sí, pero el ser humano que se subía al carro de los gladiadores y que quería vencer al otro porque decía que era más fuerte o que la verdad estaba de su lado, que ese ser humano es parecido al ser humano de hoy, ¿no? Que está también buscando la verdad y que está buscando el ser fuerte, el validarse entre los demás, etcétera. Entonces, esto es lo que podemos aprender hoy, que de las grandes corrientes filosóficas, como puede ser el estoicismo, nosotros podemos aprender vida. ¿Qué podemos ir aprendiendo? ¿No? Pues por un lado decimos, los estoicos, o algunos de los estoicos, pues hablaban de Zeus, ¿no? Entonces decían, Dios, la naturaleza, la vida, por un lado nos da el sufrimiento o permite el sufrimiento, o el ser humano en su creación es susceptible del sufrimiento, pero también nos dio una herramienta. Los estoicos se basan mucho en la razón, o sea, nos dio la posibilidad
de la razón que usada apropiadamente puede prevenirnos de padecer el sufrimiento. Entonces ahí tenemos 2000 años después de los primeros estoicos al señor Viktor Frankl en el campo de concentración, que ya lo hemos estudiado aquí en muchas sesiones, que nos dice, bueno, no somos dueños del sufrimiento que los nazis en un campo de concentración nos propiciaban, pero sí somos dueños de, a través del pensamiento, minimizar, interpretar, reconocer, aprender, enseñar, hacernos fuertes. Entonces dice uno, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? Sí tengo el sufrimiento, pues ningún ser humano lo podemos negar, pero tengo también esa capacidad de usar herramientas, no para combatirlo, sino para quizá entenderlo y al entenderlo relativizarlo. O darme cuenta que es parte de mi aprendizaje vital, también el dolor, y que de ese aprendizaje vital pues puedo seguir estando vivo y puedo seguir encontrándole un sentido a mi existencia. Cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Encontrarle sentido a la existencia. Por otro lado, damos un gran avance, ¿no? Al siglo XX y está la teoría darwiniana, que nos dice lo mismo prácticamente, nos dice la evolución nos hizo susceptibles a sufrir. O sea, el ser humano ya como producto de mucha evolución, de muchas especies y las especies que han prevalecido y todo que decimos, por un lado son las más fuertes, las más adaptables, las más resistentes, y ellos mismos dicen, y eso fue lo que es interesante encontrar en estos escritos, ¿no? Dice, pero también nos dio una herramienta, la razón que usada apropiadamente puede ayudarnos a prevenir mucho de este sufrimiento. Y por otro lado, los estoicos, entonces, con su filosofía, nos intentan despertar. Es otro de los elementos que utilizan, ¿no? Para liberarnos de los amos esclavistas, o sea, nuestros propios genes. Y ahí Freddy Kaufman, un poquito que recopila estos escritos de los estoicos, pues nos dice eso, ¿no? Nos dice, tenemos que hackear a nuestros genes, hackear, así como cuando un hacker se mete a nuestra máquina, a nuestra computadora y hackea nuestras cuentas, ¿no? Y se mete y nos engaña, ¿no? Y decimos, bueno, pues tenemos que aprender a hackear también nuestra mente, a engañar un poco a nuestros genes para facilitar los procesos de felicidad, para no caer pues en toda esta parte de resignación o de sufrimiento, ¿no? Al final, digamos que los estoicos tienen como objetivo la felicidad, ¿no? Dice, tenemos dos orejas y una sola boca. Esto lo hemos oído en la actualidad muchas veces, ¿no? O sea, quiero decir, cómo van trascendiendo las frases que la gente sabia, que la gente que se interesa en el saber, pues nos puede compartir, ¿no? Y dice, para oír más y hablar menos. Esto creo que en las relaciones humanas, que es también un poco el foco de nuestro diplomado, es interesante. Cómo escuchar más, cómo oír más a los otros y cómo centrarnos menos. En este hablar menos es centrarnos menos en nosotros. O sea, lo que el otro está pasando también es importante para él, por eso la escucha. Y otra frase de Zenón, ¿no? Dice, el pensamiento, y aquí viene todo el poder del pensamiento, ¿no? Como dice Deepak Chopra en ese libro ¿cómo se llama? De Supergenes, ¿no? Él dice, no solo somos dueños del genoma, somos también dueños de saber qué hacer con él, ¿no? O sea, no somos solo dueños del instrumento musical, somos también músicos de alto nivel para tocarlo bien, ¿no? Y fíjense lo que nos dice Zenón ya hace más de 2000 años. El pensamiento debe ser más fuerte que la materia y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico moral. La voluntad, ¿no?
ese querer y hacer, las dos cosas. Por otro lado, de Musonio Rufo se habla menos, pero parece que unos 300 o 400 años después fue el principal descubridor de nuevo del estoicismo y el que baja esas ideas de Zenón a la realidad de su época. Y él habla mucho del placer y de los placeres efímeros que vamos a ver en la siguiente sesión, como muchas veces a través del dinero, ¿no? Y él se centra mucho en esto. Él dice, la riqueza es capaz de comprar los placeres de comer, beber y otras actividades, pero nunca puede permitirse la riqueza, el lujo de un espíritu alegre o liberarse del dolor. O sea, así como diciendo, lo esencial no se puede comprar con dinero, ¿no? Y eso es lo que Musonio Rufo nos dice. Y una frase que encontré de él ahí que dice, si tuviéramos que medir lo que es bueno por la cantidad de placer que brinda, nada sería mejor que el autocontrol, ¿no? O sea que si yo tuviera que decir, a ver, lo bueno es lo más placentero. Y Musonio dice, si tú te puedes autocontrolar, vas a gozar más. Pero el autocontrol, fíjense qué buen enfoque, ¿no? Parece que casi siempre que dices autocontrol, disciplina, van enfocados a decir, no, no se puede, y decir, no, sí se puede. O sea, el placer es bueno, saludable, una buena comida, un buen vino, en fin, es saludable, sí, en exceso no. Por otro lado, Epicteto, ¿no? Con la frase que les digo, que yo la uso muchas veces, lo que afecta no es lo que sucede. ¿Cómo interpreto? Porque como interpreto, eso sí me afecta. No me afecta tanto, aunque esté acostumbrado a decir lo que sucedió. Ay, me robaron, ay, me dejó de hablar mi madre, ay, mi pareja ya no me escucha, ay, se gastó el dinero. No, no es eso que sucede, sino la interpretación que le doy. Entonces aquí también sumamente importante, ya lo veíamos en la metodología de la comunicación no violenta, si se acuerdan, observación e interpretación. El segundo punto era interpretación. Entonces, esta parte de la interpretación. Por otro lado, Séneca, ¿no? Séneca dice, y se me hizo muy bueno, porque Séneca era un gran maestro, era maestro también de los emperadores romanos, de los políticos de la época, de los senadores, etcétera. Lo escuchaban mucho, ¿no? Y Séneca, una de las frases que me gustó, ¿no? Que dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero resulta que son difíciles porque no nos atrevemos, ¿no? Es como decir, uy, esto es muy complicado, pero resulta que es muy complicado porque no lo he intentado. Cuando lo intento, no se complica tanto. Atrévete, aunque lo veas difícil, atrévete. No, es que con ella yo ya la conozco, he hablado muchas veces y no cambia. Atrévete. No a decirle que cambie, atrévete a ser honesto con esta persona, atrévete a ir y decirle, oye, te quiero compartir esto que me está pasando ahora, te lo comparto, te quiero compartir lo que siento, atrévete. Entonces, si nos atrevemos, puede ser que sea más fácil. Y por otro lado, Marco Aurelio, les puse primero esta frase porque, bueno, esta frase a mí yo se la he escuchado que la dijo Francisco de Asís, he escuchado en los Alcohólicos Anónimos, que es esta frase que tienen, la he escuchado en los grupos de autoayuda, la he escuchado con frecuencia esta de, Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, dame la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos. Yo no sé si a ustedes les suena, a mí me suena mucho, ¿no? Es una frase de los Alcohólicos Anónimos. Yo no sabía que era originaria de Marco Aurelio, ¿no? De hace tantos años. Esto que está pasando, ¿lo puedo cambiar? Dame el valor para luchar, ¿no? Entonces ahí voy con Séneca y a ver, dame el valor, aunque parezca difícil. Esto ya me he dado cuenta que no lo puedo cambiar. Suéltalo, acéptalo, no te toca.
No, pero a mí me gustaría que mi hija, que mi madre, sí, pero no te toca, ¿no? Suéltalo porque no es tuyo. Y la sabiduría para distinguir, esto no y esto sí, esto me toca, esto no me toca. No desde esa comodidad de, no es mi problema, no, sino, como no puedo hacer nada, pues no me tengo que mantener ahí en que a fuerzas tengo que resolver. Y también me gustó esta otra frase porque muchas veces al oír chismes, al oír comentarios, al oír incluso que lo dice alguien que nos parece erudito en esa materia, pensamos que es verdad, pero no. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo esto que yo les digo son mis opiniones, no son hechos, ¿no? Nada peor, bueno, a mí me pasa en mi profesión frecuentemente que alguien me dice, oiga, pues hice lo que usted me dijo y no me funcionó. O hice lo que usted me dijo y me funcionó súper bien. Y yo siempre me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué dije? Porque no es lo que yo dije, es la interpretación que hiciste de lo que yo dije, ¿no? Y entonces decimos, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Te escucho y lo que nos dice Marco Aurelio, tienes poder en tu mente, no fuera. Tienes poder aquí, no fuera. El poder que tienes, lo tienes en ti. Por tanto, entrar, la introspección, la meditación, las horas de cojín, las horas de aplastar la nalga ahí, entrando en nosotros, ¿no? Dice, sé consciente de esto y encontrarás la fuerza. O sea, si vas tomando conciencia, poco a poco irás encontrando la fuerza a través de la escucha, a través de la autoescucha, la fuerza para ir resolviendo